Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y por permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia donde el Señor está, dándonos mucha gracia y paz. Realmente estamos muy agradecidos con el Señor porque tú nos salvaste. Estamos felices y contentos viviendo en el Señor y haciendo la vida cristiana, pero aún somos pequeños en la fe y muy débiles. Queremos aprender muy bien la manera de agradarle al Señor y de hacer bien la vida cristiana. Siempre deseamos obedecerle a Dios y vivir según lo que aprendimos. Nos falta mucho. Ayúdanos para que podamos vivir para ti y hacer mejor la vida cristiana. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia con tu palabra y tu gran poder. Salva a muchas personas. Llena de los hermanos salvos nuestra iglesia. Añade más y más nuestra sabiduría, inteligencia y el conocimiento de la Biblia. Queremos ser buenos trabajadores del Señor y ser utilizados preciosamente. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra, por eso estamos ante ti. Ayúdanos. El Señor opera fuertemente este tiempo. Sana a todos los hermanos enfermos. Guarda y sosténles a los hermanos que no podían participar hoy. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El versículo 19. Filipenses capítulo 2. El versículo 19 al 22. Les leo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El libro bíblico Filipenses, ¿cuándo fue escrito? En el año 61 después de Cristo. ¿En dónde? En una cárcel de Roma. ¿Quién escribió este libro, Filipenses? El apóstol Pablo. ¿A quiénes? A los hermanos salvos de la iglesia de Filipos.
Filipos, la iglesia de Filipo realmente hacía muy bien la vida cristiana. El apóstol Pablo los extrañaba mucho, los amaba mucho y quería escuchar la noticia de la iglesia de Filipo y saber los hermanos de Filipenses cómo están pasando. ¿Están haciendo bien la vida cristiana o no? Tal vez tienen algunas dificultades o no. Hay muchas persecuciones o no. El apóstol Pablo quería saber la situación de los hermanos de Filipo, la iglesia de Filipo. Pero el apóstol Pablo no tenía muchos colaboradores en ese momento. Solamente tenía un colaborador. ¿Quién era? Timoteo. No tenía unos colaboradores que tenían buen corazón, como el mismo corazón que el apóstol Pablo. Por eso estaba triste. A pesar de que él fue encarcelado, siempre se preocupaba por todas las iglesias, por todos los hermanos. Aquí marquemos, pongamos la cinta, 2 de Corintios, capítulo 11, capítulo 11, 28. Les leo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo tenía muchas aflicciones y sufrimientos. Sin embargo, siempre se preocupaba mucho por todas las iglesias. De verdad, él amaba mucho a todos los hermanos. Cuando él escribió el libro bíblico Filipenses, estaba en una cárcel de Roma. Sin embargo, se preocupaba mucho por los hermanos de la iglesia de Filipo. El versículo, volvamos, Filipenses capítulo 2, el versículo 19. Filipenses 2:19. Les leo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿De verdad? El apóstol Pablo quería saber sobre la situación de ellos a través de Timoteo. ¿Sí o no? Por eso quería enviarles a Timoteo. El versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Significa que el apóstol Pablo solamente tenía un colaborador fiel, o sea, Timoteo. No tenía otros colaboradores que tenían
el mismo corazón que el apóstol Pablo. ¿Cómo se habría sentido el apóstol Pablo? Estaba triste. Aquí dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él se sentía triste por no tener muchos colaboradores que tenían buen corazón, como él, como Timoteo. Pero Timoteo era muy fiel y excelente predicador. Siempre le acompañaba al apóstol Pablo, desde el principio hasta el fin. Era muy fiel. Él le daba mucha alegría, gozo y consolación. Y también ánimo al apóstol Pablo. Y también al Señor. El apóstol Pablo, a pesar de que estaba encarcelado en Roma, quería saber sobre la situación de los hermanos filipenses a través de Timoteo. Y también quería darles mucho ánimo enviándoles a Timoteo. Porque Timoteo era excelente predicador y el apóstol Pablo tenía mucha confianza en él. El versículo 21. Les leo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio. ¿A quiénes indican todos que salen aquí? ¿A los no salvos? No, a los salvos. Indican a los salvos, especialmente a los colaboradores del apóstol Pablo. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban ocupados por las cosas del mundo, ¿cierto? El apóstol Pablo quería trabajar mucho sin cesar para el Señor. Pero, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. No podía salir afuera, ni trabajar. Por eso, empezó a escribir la carta para enviarlo a los hermanos salvos, para que les dé mucho ánimo y coordinaba bien para trabajar mejor para el Señor. Por eso, el apóstol Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Filipo. A pesar de que estaba encarcelado, él sin cesar trabajaba, ¿sí o no? Si él hubiese tenido muchos colaboradores, él habría trabajado mejor. Habría cumplido muchas cosas a través de sus colaboradores, ¿sí o no? Pero solamente él tenía Timoteo. Timoteo estaba con él. Lamentablemente, los colaboradores del apóstol Pablo estaban ocupados por las cosas del mundo. ¿Por las cosas del Señor? No. Lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio. Ellos estaban ocupados para comer y vivir, ¿sí o no? Para ganar el dinero, para obtener las cosas del mundo.
Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sus colaboradores no buscaban las cosas del Señor Jesús. ¿Cuál es primero entre las obras del Señor y entre las cosas del mundo? Las cosas del Señor, las obras del Señor es primero, ¿sí o no? Entonces, para usted, ¿cuál es más importante entre las obras del Señor y las cosas suyas? ¿Cuál considera más importante? Aquí dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, todos buscan lo suyo propio. Ellos estarían en el cielo. O sea, cuando haya juicio del Señor para recompensar a todos los salvos, ellos se sentirán muy avergonzados. Al contrario, Timoteo recibirá mucha alabanza, elogio, gloria y recompensa del Señor. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. Será muy glorioso. ¿Sí o no? Es verdad. Asimismo, cada uno de nosotros también debe estar en el Señor para recibir el juicio de recompensa. Si usted siempre busca las cosas del Señor, las obras del Señor, y siempre anda ocupadamente buscando las obras del Señor, si siempre trabaja muy bien para el Señor, si siempre considera más importante las cosas del Señor, será muy recompensado. Recibirá mucha alabanza, gloria y elogio del Señor, de verdad. Depende de su vida cristiana. Porque todos buscan lo suyo propio, así está escrito. No hay gloria, sino vergüenza. Al contrario, ya vamos a ver sobre Timoteo, cómo está escrito. Filipenses 2:22. Apague por favor. Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, esta palabra es muy gloriosa para Timoteo, ¿sí o no? Él trabajaba fielmente, siempre acompañándole al apóstol Pablo, ¿sí o no? Y él le servía muy bien al apóstol Pablo, como su papá. De verdad, Timoteo era el hijo del apóstol Pablo en Jesucristo, porque Timoteo tenía, el papá de Timoteo murió temprano, cuando él era pequeño. No tenía papá. Pero el apóstol Pablo era como su papá en Jesucristo. Aquí dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo servía muy bien a Pablo como su papá, siempre obedeciéndole a él, ¿sí o no?
y además recibía muchas aflicciones y sufrimientos con Pablo. Por eso aquí dice, ya conocéis los méritos de él. ¿Qué significa? Hermanos filipenses, ustedes conocen a Timoteo, que es el excelente predicador. ¿De verdad los hermanos filipenses le conocían a Timoteo? Sí, ¿por qué no? La iglesia de Filipo se levantó a través de la predicación de Pablo y Timoteo. Desde el principio, los hermanos filipenses le conocían a Timoteo. Por eso, ellos conocían que Timoteo, ellos sabían que Timoteo era muy fiel y excelente predicador. Por eso dijo así, pero ya conocéis los méritos de él. Hermanos, ustedes conocen a Timoteo. Él, ¿cuánto sufrimiento recibía conmigo? ¿Cuán fielmente trabajaba conmigo? Ya ustedes saben sobre la fe de él y la experiencia de la predicación de él. Por eso, los hermanos filipenses amaban a Timoteo y lo respetaban mucho, porque realmente Timoteo tenía mucha fe y mucha experiencia del Señor y de la predicación. De verdad, Timoteo era excelente predicador que tenía mucha experiencia. Siempre predicaba bien y edificaba bien la fe de los hermanos, sirviéndoles muy bien. Siempre Timoteo le daba mucha alegría al Señor y al apóstol Pablo. Hoy vamos a aprender sobre Timoteo, que el apóstol Pablo le amaba mucho. ¿Qué significa el nombre de Timoteo? Significa que respeta a Dios, ama a Dios. Hay este significado, Timoteo, respeta a Dios. Entonces, cuando Timoteo había recibido la salvación, y a través de la predicación de quién, tal vez a través de apóstol Pablo, él habría sido salvo. Al principio yo pensaba así, pero no, eso no. Cuando el apóstol Pablo se encontraba con Timoteo, él estaba haciendo bien la vida cristiana, recibiendo mucho elogio en su ciudad, o sea, en Listra. Él estaba viviendo, Timoteo estaba viviendo en la ciudad Listra. Cuando el apóstol Pablo se encontró con él era joven, que estaba haciendo bien la vida cristiana. Entonces, ¿cuándo recibió la salvación? Él recibió la salvación cuando era niño. ¿A través de quién? A través de su mamá y su abuelita. Porque su abuelita y su mamá eran salvas y le educaban muy bien bíblicamente a Timoteo. Ahí recibió la salvación y crecía muy bien aprendiendo la palabra de Dios. Cuando él era joven, ya era adulto en la fe. Por eso empezó
a acompañarle al apóstol Pablo. Fue llamado por el Señor y fue utilizado muy bien por el Señor. O sea, Dios lo escogió para que lo utilice preciosamente. Dios lo puso al apóstol Pablo como colaborador. Ya busquemos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. 1:5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, significa que la mamá y la abuelita de Timoteo eran salvas. Y además, Timoteo también. Seguramente él recibió la salvación y tenía fe. O sea, a través de su abuelita y su mamá, él recibió la salvación. Y aprendiendo la palabra, recibiendo una buena educación bíblicamente de su mamá y de su abuelita, creció muy bien. Como el soldado de Jesucristo. Busquemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Segunda de Timoteo 3, 15. Segunda de Timoteo 3, 15. Segunda de Timoteo 3, el versículo 15. Ok, les leo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Vea juntos la Biblia. Por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, si vemos aquí, Timoteo aprendía muy bien la palabra de Dios desde pequeño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es verdad. Por eso crecía muy bien como buen trabajador de Dios. ¿Sí o no? Entonces, nuestros niños están aprendiendo bien la palabra de Dios en el colegio de la iglesia y en la iglesia, ¿sí o no? Entonces, ¿es bueno o no? Serán buenos trabajadores del Señor. Entonces, participar en el colegio de la iglesia es importante o no? Es muy importante. Mire Timoteo. Timoteo, desde pequeño, empezó a aprender la palabra de Dios. Era bien educado bíblicamente por su mamá y su abuelita. Por eso fue utilizado preciosamente por el Señor y fue buen trabajador de Dios.
nuestros hijos también están aprendiendo la palabra de Dios desde pequeños. Serán muy bendecidos, de verdad. Ojalá que traiga a sus hijos al colegio de la iglesia. A las 9:30 comienza. Aquí dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Significa que la Biblia nos hace recibir la salvación, ¿sí o no? A través de la fe de Jesucristo, ¿sí o no? Y nuestros hijos deben aprender la palabra o no, para que sean salvos y que puedan crecer en el Señor. Usted puede enseñarles a sus hijos sin traer a la iglesia, al colegio de la iglesia. Usted puede enseñarles muy bien bíblicamente. Tiene mucho conocimiento de la Biblia y sabiduría de Dios. Por eso no trae a sus hijos al colegio de la iglesia, porque usted puede enseñarles a sus hijos. O a la que traigan a sus hijos al colegio de la iglesia, por favor. Entonces, siempre en la iglesia hay gracia maravillosa del Señor. Y hay palabra necesaria y también gracia invisible. Por eso, si sus hijos están en la iglesia y aprenden bien la palabra de Dios, podrán crecer muy bien en el Señor, como buenas personas, como buenos trabajadores del Señor. Serán muy bendecidos, de verdad. Yo también, antes, hace 10 años, hace 15 años, empecé a trabajar como maestro de la iglesia, maestro del colegio de la iglesia. Servía a los niños y los enseñaba la palabra de Dios. Al principio, los niños eran como traviesos, no podían poner mucha atención en el tiempo de sermón, en el tiempo de clases. Pero después de pasar 5 años, 10 años, ya ellos fueron jóvenes. Ellos han crecido muy bien como trabajadores del Señor. Era maravilloso. Al principio eran niños traviesos, pero después de pasar un poco de tiempo, ya fueron como trabajadores del Señor. Y ahora ya son casados y están haciendo muy bien la vida cristiana. Era la gracia maravillosa del Señor, de verdad. Pero, ¿cómo ellos podían crecer muy bien como trabajadores del Señor? Porque ellos aprendían la palabra de Dios desde pequeños. ¿En dónde? En el colegio de la iglesia. Por eso crecieron muy bien como Timoteo. Aprendieron muy bien la palabra de Dios. Y ahora están haciendo muy bien la vida cristiana como trabajadores del Señor, como representantes de la iglesia. Ayer era el sábado. Sí, ayer también
dos hermanos jóvenes se han casado. Ayer he visto por YouTube la boda. Estaba muy agradecido con Dios. Era estudiante, era mi estudiante, pero ya ayer se casó. Me sentía muy feliz. Y al siguiente mes también un estudiante va a casarse con una buena hermana en Jesucristo, en la iglesia. Son bendecidos. Están haciendo muy bien la vida cristiana. Si su hijo y su hija aprende bien la palabra de Dios desde pequeño y siempre participa en el colegio de la iglesia, sus hijos crecerán muy bien y serán muy bendecidos, serán buenos trabajadores del Señor. Timoteo, ¿cuándo recibió la salvación? Cuando era niño. ¿A través de quién? A través de su mamá y su abuelita, que eran salvas. Y él, como así, creció muy bien como buen joven, como soldado de Cristo, porque desde pequeño aprendía muy bien la palabra de Dios. Y su papá era judío, era israelita, no, griego, o sea, extranjero. Y su mamá era israelita. Veamos, Hechos capítulo 16, el versículo 1. Siempre hay que confirmar la Biblia. Hechos capítulo 16, el versículo 1. Hechos capítulo 16, el versículo 1. Les leo. Hechos 16, 1. Les leo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Timoteo, ¿él dónde estaba? ¿Dónde vivía? En Listra, en la ciudad Listra. Actualmente, donde hay Turquía. Pero si vemos aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Antes de predicarle a Timoteo, él era el salvo, ¿sí o no? Aquí dice, había allí cierto discípulo. Seguramente él era el salvo, ¿sí o no? Por eso, cuando él era pequeño, recibió la salvación. Así podemos interpretar, ¿sí o no? O sea, siempre hay que ver detalladamente la Biblia. Timoteo, antes de encontrarse con Pablo, ya era el salvo. Entonces, ¿cuándo recibió la salvación? Desde pequeño aprendía la Biblia de su mamá y de su abuelita. Cuando era niño, él habría recibido la salvación, había recibido la salvación. Así podemos entender muy bien la Biblia, comparando muchos versículos.
hijo de una mujer, Timoteo, hijo de una mujer judía. Judía indica israelita. Judía creyente, judía creyente. Ah, entonces su mamá también era creyente, era salva. Así podemos entender muy bien, viendo detalladamente los versículos, meditando concretamente en la palabra de Dios, ¿sí o no? Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ah, la mamá de Timoteo era salva, pero tal vez el papá de Timoteo no era salvo, porque no sale la palabra creyente, ¿sí o no? Aquí dice, una mujer judía creyente. Por eso podemos saber exactamente que la mamá de él era salva. Pero aquí, pero de padre griego, pero no sale creyente, ¿sí o no? No sale la palabra creyente. O tal vez él no era salvo. No podemos saber exactamente porque no sale más en la Biblia sobre el papá de Timoteo. Pero podemos suponer que él no era salvo. Y además murió temprano. ¿Por qué? Porque, imagínense, Timoteo recibía buena educación. Aprendía la palabra de Dios de su papá o de su mamá y de su abuelita. De su mamá y de abuelita. Por eso, entonces tal vez su papá murió cuando él era niño. Así podemos suponer. Y el apóstol Pablo fue como el papá de él en Jesucristo. El capítulo 16, el versículo 2 al 3. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, significa que Timoteo siempre recibían mucho elogio de los demás. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Por qué? Porque hacían muy bien la vida cristiana, ¿cierto? El apóstol Pablo al apóstol Pablo le agradaba mucho Timoteo por la primera vista. ¡Wow! ¡Qué buen joven! Por eso lo llevó para trabajar juntos como colaborador. El apóstol Pablo le habría propuesto trabajar juntos. Timoteo habría obedecido. Por eso ya le acompañó al apóstol Pablo. Ambos se fueron juntos para las obras del Señor. El versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, el apóstol Pablo lo llevó
para trabajar juntos, ¿sí o no? Entonces, cuando el apóstol Pablo se encontró con él, cuando el apóstol Pablo tenía el segundo viaje misionero, se encontró con Timoteo en Listra y lo llevó. Por eso, Timoteo empezó a predicar juntos con Pablo, participando en el segundo viaje misionero de Pablo. Y después, hasta la muerte de Pablo, Timoteo le acompañaba siempre. Entonces, imagínense, era casualidad lo que Timoteo se encontró con Pablo y le acompañó a él. Empezó a trabajar juntos. ¿Era casualidad o la guía del Señor? Era la guía del Señor, 100%. Imagínense, Timoteo estaba haciendo la vida cristiana en la ciudad Listra, pero especialmente se encontró con Pablo. No era casualidad, sino la guía de Dios. O sea, Jesucristo lo escogió, así como Dios escogió a Israel. Entre muchos pueblos, entre muchas personas, especialmente Jesús escogió a Timoteo para que lo utilice preciosamente. Así como Jesucristo llamó a sus discípulos y sus discípulos le obedecían de inmediato, Jesús llamó a Timoteo y Timoteo le obedeció inmediatamente al Señor Jesucristo y empezó a acompañarle al apóstol Pablo. Si usted hace muy bien la vida cristiana, tranquilamente, entonces, aunque los hermanos, aunque los hombres no sepan que usted hace bien la vida cristiana, Dios sabe todo. Jesucristo está viéndole a usted. Si usted siempre fielmente trabaja para el Señor y hace bien la vida cristiana, Jesús le va a escoger. ¿Para qué? Para que le utilice preciosamente. Es verdad. Siempre Jesús llama a sus trabajadores. Imagínense, Jesús llamó a sus discípulos, ¿sí o no? Asimismo, ahora también sucede lo mismo. Si uno fielmente trabaja para el Señor y hace muy bien la vida cristiana, será llamado por la iglesia. Puede trabajar como representantes de la iglesia. Puede ser como predicador. Puede ser el predicador de la iglesia. El Señor ve a todos los hermanos fieles y lo llama y lo escoge para que lo utilice más. Jesucristo le llamó a Timoteo. Él obedeció a Jesús y fue utilizado preciosamente por el Señor. ¿Qué carácter tenía Timoteo? Era
valiente, tal vez, o bravo, o era tímido. ¿Qué le parece? Él era llorón y tímido. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? Él era llorón, siempre lloraba y tímido. Por eso confiaba más en el Señor. Recibía más gracia del Señor. Por eso, siempre a través de Él había gran operación de Dios, porque Él siempre se apoyaba muy bien en el Señor. De verdad, recibía mucha ayuda del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 4. Segunda de Timoteo 1, 4. Les leo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Quién escribió el libro bíblico Primera y Segunda de Timoteo? El apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo, amado. Entonces, en este momento, el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? Estaba encarcelado en Roma. Lo extrañaba mucho. Por eso aquí dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Él pensaba muchas veces en Timoteo que lloraba y recordaba sus lágrimas. Lo extrañaba demasiado antes de morir, porque el apóstol Pablo lo amaba demasiado. Para llenarme de gozo, quería verle a Timoteo. Entonces, Pablo se habría sentido muy gozoso, ¿sí o no? Si vemos aquí, al acordarme de tus lágrimas, solamente Timoteo una vez habría llorado, o 2 veces, 3 veces habría llorado. No, él muchas veces lloraba. Él era como llorón, de verdad. ¿Por qué lloraba mucho? Porque siempre su corazón era como niño, era muy puro. El puro tiene muchas lágrimas, muchas lágrimas. ¿Quién llora mucho? El que tiene el corazón puro. Como niño siempre llora ante el Señor. Si tiene muchas lágrimas, es bueno. Si usted llora muchas veces ante el Señor, es bueno. Cada vez que usted llora, Dios pone sus lágrimas
en una botella y va a medir. Según sus lágrimas, le consolará y le dará recompensa. No es mi palabra, sale en la Biblia. Busquemos. Salmos. Salmos 56, el versículo 8. Salmos 56, el versículo 8. Les leo: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es una palabra maravillosa. Cada vez que usted llora, Dios va a poner sus lágrimas en una botella y está escrito en el libro de memoria. Es maravilloso, ¿no? Según sus lágrimas, Dios le consolará y le dará recompensa. ¿Por qué llora? Por el Señor. Ante el Señor. Porque usted lloraba, porque usted llora, así usted llora para el Señor. Y por estar emocionado, por el amor del Señor, podría llorar. Por su consolación, podría llorar. Por no hacer bien la vida cristiana, sintiéndose triste, podría llorar. Soportando algunas dificultades, confiando en el Señor, podría llorar. Cada vez que llora en el Señor, ante el Señor, será recompensado. Y Dios escribe eso en el libro de memoria y además pone sus lágrimas en una botella suya. De verdad, David lloraba mucho ante el Señor. Dios lo contó. ¿Cuántas veces ha llorado? ¿Por qué ha llorado? ¿Cuánta lágrima tenía? Dios va a contar todo. Según sus lágrimas, el Señor va a recompensarle a David. Y asimismo, y de la misma manera a usted. Llorar mucho ante el Señor es bueno, porque puede recibir mucha más gracia. Puede darle emoción a Dios. Puede mover el corazón de Dios con su lágrima. Es bueno. Si llora mucho pidiéndole a Dios algo, pidiéndole algo a Dios, Dios le ayudará. Si llora muchas veces, entonces Dios le ayudará más y cumplirá su oración rápidamente. Timoteo tenía muchas lágrimas, lloraba mucho como llorón. Y además, él era muy tímido, tenía miedo. No era valentía. Por eso el apóstol Pablo quería darle ánimo, fuerza, dando esta carta.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Les leo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué le dio esta palabra a Timoteo? ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué? Timoteo era tímido y tenía miedo y temor. Por eso quería darle valentía, fuerza y ánimo. Entonces, Timoteo, leyendo esta carta del apóstol Pablo, ¿cómo se habría sentido? Otra vez yo habría llorado. ¿Sí o no? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque habría estado emocionado viendo la carta de Pablo, sintiendo su amor. Habría llorado. Porque Timoteo también lo extrañaba mucho, ¿sí o no? Papi, lo extrañaba mucho. De verdad, el amor entre Pablo y Timoteo nos da emoción. Asimismo, el Señor nos ama demasiado. Más que el apóstol Pablo lo amaba. Así como el apóstol Pablo siempre quería darle mucho ánimo, fuerza y valentía a Timoteo, siempre nuestro Señor Jesús quiere darnos fuerza, gracia, paz, ánimo y valentía. El apóstol Pablo no deseaba que Timoteo desmaye. Asimismo, el Señor nunca quiere que nosotros desmayemos. Siempre Él desea que nosotros seamos valientes. Entonces, esta vez vamos a ver sobre el trabajo de Timoteo, cómo trabajaba y dónde. Vamos a ver, el primero participaba en el segundo viaje misionero de Pablo. Sufría mucho, recibía muchas persecuciones y aflicciones con Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Corintios 1, 19. Les leo.
Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, si vemos aquí, ¿quién escribió esta carta? El libro bíblico, primera y segunda de Corintios. El apóstol Pablo los escribió. ¿A quiénes? A los hermanos salvos de la iglesia de Corinto. Entonces, Corinto es actualmente Europa. ¿Cuándo la iglesia de Europa, la iglesia de Corinto se levantó? En el segundo viaje misionero de Pablo. No solamente la iglesia de Corinto, sino la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, o sea, eran la iglesia de Europa. O sea, en esa época se llamaba Macedonia. En nuestra época, Europa. En esa época, Macedonia. Lo importante es que cuando la iglesia de Corinto se levantó, a través de la predicación de ¿quiénes se levantó? A través de la predicación de Pablo, Silvano y Timoteo, ¿sí o no? Entonces Timoteo estaba ahí, ¿no? ¿Estaba ahí o no? Sí, participaba en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí o no? Es verdad. En el segundo viaje misionero, de Pablo, unas iglesias de Europa se levantaron. Y en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿qué iglesia se levantó? ¿Y dónde el apóstol Pablo predicaba? En Asia, en Éfeso. Entonces, Timoteo estaba en el tercer viaje misionero de Pablo, sí, también. Veamos, Hechos capítulo 20, el versículo 4. Hechos, capítulo 20, el versículo 4. Hechos 24, les leo. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Perea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Si vemos aquí, salen los colaboradores de Pablo que le acompañaban hasta Asia. Aquí, ¿Timoteo está o no? Timoteo está. O sea, cuando el apóstol Pablo se fue a predicar a Asia, Timoteo también estaba con él. Por eso, a través de la predicación de Pablo, Timoteo y sus colaboradores, las iglesias de Asia se levantaron muy bien. Primero, la iglesia de Éfeso. Segundo, la iglesia de Colosas. Sale Colosenses, ¿no? Es la iglesia de Colosas. Y si vemos en Apocalipsis capítulo 2 al 3,
salen las 7 iglesias de Asia, ¿sí o no? A través de la iglesia de Éfeso, ellas se levantaron muy bien. Pero la iglesia de Éfeso era muy grande, más de la iglesia de Guayaquil. Y predicaba fuertemente. Por eso, a través de la iglesia de Éfeso, las iglesias alrededores de la iglesia de Éfeso se levantaron muy bien. En ese momento el apóstol Pablo no estaba ahí. Solamente la iglesia de Éfeso se levantó muy bien a través de la predicación de Pablo, Timoteo y sus colaboradores. Y después el apóstol Pablo se fue con sus colaboradores y con Timoteo. Y la iglesia de Éfeso funcionaba muy bien, predicaba muy bien, por eso la iglesia de Colosas se levantó bien. Y también las 7 iglesias que salen en Apocalipsis capítulo 2 al 3 se levantaron muy bien. ¿Sí me entiende? Solamente la iglesia de Éfeso se levantó muy bien a través de la predicación de Pablo y Timoteo. Y después, a través de la iglesia de Éfeso, las iglesias alrededores de la iglesia de Éfeso se levantaron muy bien. ¿Sí me entiende? O sea, lo importante es que cuando Pablo predicaba en Éfeso, Timoteo estaba con él, ¿sí o no? Y después, la fe de Timoteo crecía muy bien y estaba firme. Al principio, él colaboraba a Pablo como hermano y luego como predicador. Al principio no tenía ministerio en la iglesia, pero luego sí, trabajaba como predicador. Ya empezó a enseñar la palabra de Dios, encargándose a unas iglesias, cambiando la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, cuatro, 17. Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 17. Les leo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por este mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo era muy fiel y él era como hijo amado de Pablo, ¿sí o no? Es verdad. Pero en ese momento los hermanos corintios eran orgullosos, no obedecían muy bien y tenían muchos problemas y pecaban sin cesar como no salvos. Por eso Pablo se preocupaba mucho enviándoles a Timoteo. Por eso escribió esta carta, para que los hermanos de la iglesia de Corinto le atiendan a Timoteo y le obedezcan, porque ellos eran desobedientes
aunque eran salvos. Lo importante es que Timoteo ya creció bien, su fe estaba firme, por eso empezó a trabajar como predicador, encargándose de la iglesia de Corinto, ¿sí o no? O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchas dificultades. Encargarse de esa iglesia era difícil y duro. Sí, me encargo de tal iglesia, sufriré mucho, porque todos los hermanos son desobedientes, pecan como no salvos. Entonces, ¿qué pasará? enseñando la palabra de Dios para cambiarles será muy duro y difícil, ¿sí o no? Es verdad. Ya Timoteo, ya era muy difícil trabajar en la iglesia de Corinto para Timoteo. Pero él fielmente trabajaba, de verdad. Y después, él trabajaba en la iglesia de Tesalónica también. Veamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 2. Tres, 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 2. Les leo. Primera de Tesalonicenses 3, 2. Les leo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ya. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ya, ¿de verdad? El apóstol Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, ¿sí o no? Es verdad. Y realmente Timoteo, entonces imagínense, el apóstol Pablo tenía mucha confianza en Timoteo. Sin embargo, Timoteo no habría trabajado bien ni fielmente en la iglesia donde el apóstol Pablo le envió. Él fielmente trabajaba, de verdad. Siempre salía buen resultado. Los hermanos habían corregido sus culpas, sus defectos, ¿no? Aprendiendo la palabra de Dios, de Timoteo, ¿no? Y aumentaban a muchos salvos en la iglesia. La iglesia se levantaba. Timoteo edificaba la fe de los hermanos. Les servía muy bien. Él fielmente trabajaba. ¿Sí me entiende? Entonces, él participaba en el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo. Aprendía muy bien y experimentaba mucha ayuda del Señor. Tenía mucha experiencia de la predicación y también el conocimiento de la Biblia. Aprendía muy bien acompañándole al apóstol Pablo. Fue excelente predicador. Por eso pudo predicar fuertemente en la iglesia. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Por qué? Él tenía muchas aflicciones, sufrimientos
de verdad sufrían mucho. Por eso él pudo trabajar muy bien. Si usted recibe mucho sufrimiento y muchas aflicciones, si tiene mucha experiencia de la predicación, si experimenta mucha ayuda del Señor, entonces usted será buen trabajador de Dios. Podrá edificar muy bien la fe de los hermanos, sirviéndoles. Podrá salvar a muchas almas, enseñándoles correctamente la palabra de Dios. Será utilizado preciosamente por la iglesia y por el Señor. Y después, él se encargó de la iglesia de Éfeso también. Timoteo, primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 3. Les leo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué significa? Significa que Timoteo se quedó en Éfeso para encargarse de la iglesia de Éfeso. En ese momento habían algunos que enseñaban mal, teniendo malas doctrinas. Entonces, él tenía que corregirles a ellos y guardar la fe de los hermanos, de ellos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, habían algunos que enseñaban mal, teniendo mala doctrina, ¿sí o no? Entonces, Timoteo tenía que pelear y luchar con la Biblia, con los que tenían malas enseñanzas, para que la iglesia no se contagie. Si mala doctrina entra en la iglesia, ¿qué pasará? La iglesia cae, se contagia por malas doctrinas. Es muy peligrosa. Es más peligrosa que los pecados carnales. Por eso, siempre les pido que no escuchen malas doctrinas. No se acerquen los videos que están en YouTube. ¿Quién está controlando YouTube y Internet? El diablo. Ahí el Espíritu Santo está en Internet, en YouTube, no está. El Señor les enseña a través de YouTube. Nunca. Entonces, ¿por qué a veces ve algunos videos que están en YouTube? Es muy peligroso. O sea, se rompe su paz, se confunde, escuchando malas doctrinas. Entonces, podrá alejarse del Señor y de la iglesia. De verdad, tiene que tener mucho cuidado escuchar otras enseñanzas.
Si usted crece muy bien y es adulto en la fe, si escucha mala doctrina, puede distinguir muy bien de inmediato. ¡Ay! No me gusta. ¿No? Es mala doctrina. No es bíblico. Puede distinguir muy bien, no hay problema. Pero si usted es pequeño en la fe, no puede distinguir muy bien, aunque escuche malas doctrinas. Creo que esta enseñanza es buena, ¿no? Algo así, ¿no? Esta enseñanza se parece a nuestra iglesia, ¿no? Se parece a nuestra enseñanza, a la enseñanza de nuestra iglesia. O sea, podría confundirse. Pero poco a poco va alejando de la iglesia. Tenga cuidado. Por eso el apóstol Pablo le mandó a Timoteo impedir a los que enseñan malas enseñanzas. Timoteo peleaba fuertemente con la Biblia, corrigiendo, impidiendo, porque él tenía mucho conocimiento de la Biblia. Siempre la operación del Señor estaba con él y le utilizaba preciosamente el Señor, ¿sí o no? Por eso él había trabajado muy bien para el Señor. Vencía siempre por la ayuda del Señor. Y además, él se encargaba de la iglesia de Filipo también. Veamos, Filipenses, ya casi terminando, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El versículo 19. Les leo. Filipenses capítulo 2, el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, el apóstol Pablo quería enviar a Timoteo. ¿A quién? A los hermanos de la iglesia de Filipo, ¿sí o no? Entonces, Timoteo habría ido a la iglesia de Filipo. Sí, claro. Sí se fue a la iglesia de Filipos y se encargó de esa iglesia. Y los hermanos filipenses no eran como los hermanos corintios que desobedecían. Los hermanos filipenses eran muy obedientes, hacían muy bien la vida cristiana, siempre colaboraban muy bien al apóstol Pablo, ayudándole, y además ofrendaban una vez, 2 veces, y enviaban la ofrenda al apóstol Pablo, para que Pablo lo utilice preciosamente y predique mejor. De verdad, los hermanos filipenses tenían muy buen corazón. Hacían muy bien la vida cristiana. Ellos le atendieron muy bien a Timoteo. Y Timoteo alegremente trabajaba en la iglesia de Filipos. Y además, Timoteo
estaba encarcelado juntos. O sea, estaba encarcelado con el apóstol Pablo. Veamos, Filemón, antes de Hebreos, no hemos buscado muchas veces Filemón. Luego vamos a aprender sobre Filemón. Es interesante. Siempre quería tocar este tema. Pronto voy a preparar este tema. Filemón. Filemón era un hermano de la iglesia de Colosas. Él era fiel y rico. Tenía muchas riquezas. Él, en esa época, los dueños eran potentes y los siervos, y también habían siervos, pero Filemón era el dueño que tenía muchas riquezas. Sin embargo, aunque él era rico, había recibido la salvación. Es maravilloso, era maravilloso. Tenía muy buen corazón y él era fiel. Servía muy bien a los hermanos pobres con sus riquezas. Era buen hermano. Pero si vemos aquí, Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Si vemos aquí, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Prisionero de Jesucristo y el hermano Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, Timoteo también estaba a su lado. Él también estaba en la cárcel con Pablo. O sea, Timoteo siempre le acompañaba a Pablo. Le ayudaba mucho, dándole mucha alegría, fuerza, ánimo y consolación. Porque Timoteo fielmente trabajaba, siempre acompañándole a Pablo, recibiendo muchas aflicciones, soportando mucho sufrimiento. Y además, él se fue a la cárcel con Pablo, pero él nunca se apartó del apóstol Pablo hasta que el apóstol Pablo murió. O sea, Timoteo guardó su fe hasta su muerte. Fielmente trabajaba para el Señor, siendo utilizado preciosamente por el Señor. De verdad, él era excelente predicador, que fue utilizado por el Señor. Lo importante es que él recibió la salvación cuando era pequeño y creció muy bien aprendiendo la palabra de Dios. Fue buen hermano y excelente predicador del Señor y buen soldado de Jesucristo. Asimismo, usted también usted también ha sido salvo y está creciendo bien, aprendiendo la palabra y colaborando a la iglesia y a mí. Crecerá más y más y será buen soldado de Jesucristo y buen trabajador de Dios. El Señor le está utilizando y luego le utilizará más preciosamente.
usted también puede ser buen trabajador del Señor, como Timoteo. Así como Timoteo siempre servía muy bien a Pablo como su papá, usted también sirva muy bien al Señor como su papá. De verdad, Él es su padre, su amigo y su Señor, su Salvador. Entonces, así como el apóstol Pablo le amaba mucho a Timoteo, el Señor le amará mucho. Le considerará muy importante, le tratará muy bien como su hijo, como su colaborador. Timoteo siempre daba mucha alegría, gozo, ánimo y fuerza a Pablo y también al Señor. Asimismo, usted sí sigue haciendo bien la vida cristiana para el Señor. Entonces usted podrá darle mucha alegría, gozo, consolación al Señor. Usted podrá hacerle reír. La recompensa que Timoteo recibirá será muy grande, de verdad. O sea, Timoteo, su nombre también es muy hermoso, porque hacía muy bien la vida cristiana hasta el fin, desde el principio y hasta el fin, ¿sí o no? Si usted hace muy bien la vida cristiana, desde que recibió la salvación hasta que el Señor venga, su nombre estará brillante, resplandeciente, eternamente en el cielo. Su nombre será muy hermoso en el cielo. ¿Por qué? Hacía bien la vida cristiana. Timoteo recibió la salvación, creció muy bien y después fue buen trabajador de Dios. Fue utilizado preciosamente, colaborando al Señor y al apóstol Pablo. Usted también ha sido salvo, está creciendo muy bien, luego será buen trabajador de Dios y ahora está trabajando como soldado de Jesucristo, como colaborador de Jesucristo. Luego será más usado por el Señor. Ojalá que usted también pueda ser fiel como Timoteo y haga muy bien la vida cristiana, colaborándole al Señor y a la iglesia y también a mí, como Timoteo. Entonces será muy hermoso. Usted será muy hermoso y también su vida cristiana y además su nombre. Hoy hemos aprendido sobre Timoteo, que era fiel y que hacía muy bien la vida cristiana, colaborándole al apóstol Pablo. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos continuamente tu palabra preciosa. Hoy hemos aprendido sobre Timoteo, que era muy fiel. Nosotros también queremos fieles y ser usados preciosamente por Dios. Haznos crecer más y más
para que podamos ser buenos trabajadores del Señor. Desde mañana tenemos el seminario en Puerto Viejo. Dios opera fuertemente, utilízanos preciosamente. Guía a muchos invitados al seminario y sálvales. Solamente queremos ver tu gran operación. Solamente confiamos en ti, Señor. Opera muy grande y fuerte. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.